El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Bien, esta semana el Standard Poor's 500 ha subido un impresionante 3.8% contra todo pronóstico, además después de lo que ha sucedido durante la semana. El anterior viernes 4 de noviembre habíamos cerrado en 2085.18 puntos y este viernes 11 de noviembre hemos cerrado en 2164.45 puntos. ¿Qué ha pasado? Lo único que ha movido el mercado en esta semana también ha sido el tema político. Todo el mundo estaba concentrado en lo que iba a suceder en las elecciones y contra todo pronóstico, Donald Trump ha ganado las elecciones. Y no se olviden que se manejaba el tema de que si Donald Trump iba a ganar las elecciones, el mercado podía caerse y podía sufrir realmente una corrección muy, muy importante. Es más, la anterior semana habíamos bajado bastante y estábamos en un nivel de 2085 puntos. Nada fue como se esperaba. Solo en la noche de la elección, cuando se empezaban a conocer los resultados y finalmente se conoció que Donald Trump había ganado, los índices y en realidad todos los mercados del mundo sufrieron una caída importante, pero durante las horas digamos, de descanso, a no ser los mercados asiáticos, y los futuros también en el mercado de Estados Unidos cayeron de manera importante, ¿no? En algún momento inclusive el Standard Poor's 500, los futuros llegaron a perder más del 4%. Sin embargo, al día siguiente, en la apertura de los mercados, esto empezó a revertirse, se revirtió completamente y más bien inclusive acabaron en positivo, los mercados acabaron en positivo. ¿Por qué se ha dado esto? Muchos yo creo que han analizado desde el punto de vista de negocios. No nos olvidemos que Donald Trump es un empresario, es un hombre de negocios y también ha hablado durante su campaña de reducción de impuestos, ha hablado de proteccionismo hacia las empresas norteamericanas, etcétera. Entonces esto puede ser que haya repercutido en las decisiones del mercado y decir, bueno, ahora vamos a tener políticas más favorables para los empresarios y para las corporaciones, y esto ha hecho que pues el mercado se recupere de manera importante, ¿no? En algún momento en la semana se han llegado a niveles de casi los máximos que había alcanzado el Standard Poor's 500 en algún momento. Luego hubo una pequeña retracción nuevamente, pero hay más volatilidad en el mercado, hay bastante movimientos intradía, pero finalmente, como vamos a ver ya en el gráfico de movimientos del Standard Poor's 500, es como si no hubiese pasado nada, más bien ha habido una recuperación importante, tal como ha sucedido en el Brexit, por ejemplo, que después que se dio el resultado del Brexit, los mercados han caído de manera estrepitosa, pero sin embargo rápido se han vuelto a recuperar. Ha sido algo así lo que ha sucedido, algo más rápido inclusive, y podría ser por este tema, ¿no? Por el tema, como les digo, que posiblemente Donald Trump sea más proteccionista a las corporaciones, a los negocios, y, y esto sea favorable para las compañías, lo cual obviamente haría que sus acciones suban de precio y obviamente el mercado ha evaluado esto y ha sufrido esta recuperación tan importante, ¿no? Eh, lo siguiente que podría mover el mercado tal vez sea la decisión de subida de tasas, que creo que todo el mundo ya sabe que las tasas yo creo que se van a subir sí o sí en diciembre, porque además con esta última temporada de anuncios de ganancias se ha visto que los anuncios de ganancias han estado bastante bien. Todo el mundo esperaba una caída año a año, digamos, comparando los anuncios de ganancias de la misma época del año pasado con las de este año. Todo el mundo esperaba una caída de alrededor del 2% en lo que son las ganancias corporativas. Sin embargo, se ha dado un crecimiento del 2% año a año, es decir, del 2015 a 2016. Entonces, con toda esta información, yo creo que el mercado y todos ya han asimilado que las tasas
casi seguro van a subir en diciembre, y tal vez esto ya esté absorbido por el mercado y ya no sea tan importante. Eso habrá que ver cuando se acerque la fecha, que más o menos es el 14 de diciembre, a ver qué va a pasar en el mercado. Pero yo creo que ya todo el mundo está consciente de que las tasas, lo más probable más bien que suceda con las tasas es que sufran la subida, una leve subida, no como ha sido la anterior igual, el anterior año. Va a ser una subida igual de un 0,25 posiblemente por ciento. Y los datos fundamentales que se han conocido en la semana eran, para comenzar, eran pocos, eran poca información fundamental la que se iba a conocer durante la semana, y prácticamente ha sido irrelevante. Vamos a ver a detalle los datos que hemos conocido, pero como les digo, esto no ha tenido mayor impacto en el mercado. El Consumer Credit se esperaban 17.5 billones, se ha dado 19.3 billones, más de lo esperado, mejor de lo esperado. Los JOLTS se han presentado 5.36 millones, siendo que el anterior había sido 5.45, un poco más bajo del anterior, pero es un buen dato. En todo caso, los datos de empleos, los reclamos iniciales se esperaban 262.000, se han dado 254.000, mejor de lo esperado. Y finalmente el Michigan Sentiment, ya hacia el final de la semana, es decir, hoy viernes, se esperaba 87.9 y se ha dado 91.6, mejor de lo esperado. Pero como les digo, estos datos no han tenido mayor efecto en el mercado y prácticamente yo creo que han pasado desapercibidos. Desde el punto de vista técnico, como les decía, la anterior semana habíamos acabado en el nivel, prácticamente en el nivel del promedio móvil de 200 días, ¿no? El mercado había caído bastante durante las últimas 2 semanas. Y esta semana ha habido una recuperación, pero importantísima, ¿no? Otra vez la forma de V corta hemos visto en esta semana. El día lunes ha habido una subida importante, el martes lo mismo, el miércoles ni qué decir, después de los resultados de las elecciones ha habido una reacción importante en el mercado. El día jueves, como les digo, es una barra que ha habido bastante volatilidad, pero en algún momento del día se ha alcanzado niveles por encima de los 2.180 puntos inclusive, ¿no? Esta línea de resistencia que habíamos estado encontrando en anteriores semanas y meses, alrededor de los 2.175 puntos, aparentemente se ha vuelto a dar en este nivel de resistencia, ya que del día jueves, que se ha alcanzado niveles un poquito más altos de este nivel de resistencia, ha vuelto a caer hoy día viernes un poco el mercado y hemos cerrado en 2.164 puntos, pero ahí está otra vez la forma de B. Y bueno, algo que nadie se esperaba, tampoco nadie se esperaba, yo creo, una reacción así tan rápida del mercado, pero bien, se dio. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Qué puede pasar en adelante hasta fin de año? Posiblemente, si es que ya está asimilado el tema de las tasas, como les decía, la subida de las tasas, más bien posiblemente se dé el acostumbrado, entre comillas, rally o subida que se da en los últimos meses del año, o el conocido rally de Santa Claus, y el mercado más bien siga subiendo y posiblemente inclusive podamos llegar a nuevos niveles récords en el Standard & Poor's 500 y tal vez en otros índices también. En cuanto al índice de miedo en el mercado, ha sucedido lo contrario, obviamente, que lo que sucede en el Standard & Poor's 500. Hemos llegado a niveles de más de 22 puntos la anterior semana. Habíamos cerrado, si no se han olvidado, en 22.51 puntos el índice de miedo en el mercado la anterior semana. Sin embargo, esta semana ya hemos cerrado otra vez en niveles bastante bajos, como es de 14.17, ¿no? Ha tenido una caída importante también el índice de miedo en el mercado. Y la razón de contratos put y call, la anterior semana habíamos cerrado en 1.37, esta semana en 1.07, bastante neutral al mercado. Así que la tranquilidad aparentemente ha vuelto al mercado, no ha sucedido demasiado, así que veamos si esta calma va a continuar o no hasta el tema de las tasas, que será el 14 de diciembre. La siguiente semana vamos a tener muchísima más información que tal vez en este caso sí podría afectar en algo en el mercado. Hay información importante que se va a conocer, como que son las ventas al detalle, se va a conocer datos de inflación como el PPI, el Core PPI, el CPI, el Core CPI, los Housing Starts, ya el tema de
del mercado de la construcción, los building permits también en el mercado de la construcción, y como siempre los reclamos iniciales en cuanto al tema de empleos. Así que va a haber bastante información que podría mover en todo caso el mercado y que podrían dar inclusive mayores pautas a ver si es que se dan o no se dan la subida de tasas, lo cual me parece que ya es inevitable en el mes de diciembre. Bien, entonces con esto habríamos cerrado el análisis de lo que ha sucedido en el mercado en esta semana. Ha sido muy interesante en todo caso todo lo que ha pasado. Han sucedido cosas que nadie esperaba. Y bueno, como siempre el mercado nos trae sorpresas, así que estaremos esperando que las siguientes semanas también nos traiga sorpresas hasta ver qué sucede después de la asunción al poder del señor Donald Trump. Espero que les haya gustado este análisis y estaremos ya viendo la próxima semana qué ha sucedido en el mercado. Gracias por ver este video.